Por el PIT-CNT bajo la consigna "El pueblo primero, es tiempo de cumplir por trabajo, salario y presupuesto". La medida será parcial, se desarrollará entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde con movilizaciones previstas en todo el país. En Montevideo la concentración central partirá a las 10 desde la explanada de la Universidad de la República y avanzará hacia el Palacio Legislativo, donde se va a leer una proclama para conocer en detalle los motivos de la convocatoria y las reivindicaciones de los trabajadores. Es que vamos a conversar ahora con José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre, estar por acá. Bienvenido. Gracias por venir. Me imagino que la lluvia no es lo que esperan cuando se enfrentan a una jornada tan importante como esta. Y no, la verdad que no, eso puede complicar un poco la logística, digamos, del acto. Hay compañeros que desde anoche ya están trabajando y bueno, evidentemente la lluvia puede complicar un poco, pero en principio los pronósticos que se habían estudiado a esa hora de la movilización no estaría siendo muy intensa la lluvia, así que esperemos que eso suceda. Recordemos, seguramente lo tienen claro, pero que cuando se hace un paro general de estas características, que es con movilización, no hay paro del transporte para que la gente pueda llegar hasta allí. Sí, exactamente. La idea es justamente que los trabajadores puedan movilizarse para poder llegar a la movilización, así que en ese sentido, si bien adhiere el transporte, no está parando en este día. Bien, vayamos a la consigna. ¿Por qué se desarrolla este paro parcial el día de hoy? Bueno, básicamente porque estamos en una coyuntura bastante particular en el movimiento sindical. Ustedes saben que está desarrollándose la discusión presupuestal en este momento en el Senado. Y por otro lado está también la ronda de Consejo de Salarios, donde gran parte de los sindicatos de la actividad privada están en plena negociación, una negociación que viene bastante compleja. Del 100% de los ámbitos que están negociando, hay un 25% que han podido avanzar y que están a punto de firmar o ya han firmado acuerdos. Hay un 50% que están en plena negociación, en estos de idas y vueltas, tires y aflojes. Y hay otro 25% que está muy lejos de avanzar en la posibilidad de concretar algunos acuerdos. En ese marco es que, estos dos temas van a ser como los pilares fundamentales de la movilización de hoy, pero también están los otros temas más programáticos del movimiento sindical que se han venido planteando, como la reducción de la jornada, como el tema de la posibilidad de establecer una modificación en el impuesto al patrimonio que grave al 1% más rico de la sociedad, con un 1%, de manera tal de tener más recursos para poder atacar todos los temas vinculados a la pobreza infantil, que entendemos que si bien en el presupuesto se está atendiendo esto, los recursos que hay allí son absolutamente insuficientes. ¿Van a seguir insistiendo en ese punto a pesar de que el ministro de Economía ya haya dicho que no van a impulsarlo? Sí, nosotros por supuesto, nosotros estamos convencidos de que esa puede ser una solución. De hecho, hay un documento que se está terminando, que está siendo de alguna manera también evaluado por actores externos al movimiento sindical y a la propia comisión que elaboró ese documento, y que seguramente ahora en el mes de noviembre se va a presentar públicamente, donde allí se desarrolla, digamos, los aspectos que nosotros entendemos que pueden ser favorables para los intereses del pueblo, fundamentalmente, con una cuestión focalizada en el tema de la pobreza infantil, que para nosotros realmente es un tema realmente muy complicado, que los recursos que hoy están en el presupuesto, si bien gran parte se destinan para el tema de ir abatiendo la pobreza infantil, creemos que es insuficiente, como decíamos anteriormente. ¿Cuáles son esos actores externos? Bueno, son economistas, yo los nombres no los tengo claros ahora, pero son economistas que no son, digamos, de los habituales que normalmente trabajan con el movimiento sindical, sino que para tener una mirada externa hay la participación, se pidió de la propia comisión, donde también allí hay técnicos, de hacer una evaluación, digamos, para que a la hora de presentarlo tenga la contundencia que nosotros entendemos que debe tener ese documento. ¿Hay fecha establecida entonces para la presentación de la propuesta? Bueno, Noviembre, menos un mes. Sí, probablemente va a ser entre el 18 y el 20 de noviembre la propuesta,
la presentación pública, digamos, del documento. Antes va a haber una discusión amplia en los estamentos internos del PICNT. Eso creo que va a ser el 13, el 14 va a ser la mesa representativa y la semana siguiente, ese es el plan que hemos definido, se haría la presentación pública de ese documento. Esos actores que mencionabas que son los que están trabajando en esto son, por ejemplo, Mauricio de Rosa, digo, sí. uno de los que ha públicamente... Sí, está Viñales también, hay varios economistas y por supuesto que también hay dirigentes que están participando en esto, pero para tener, digamos, la contundencia que nosotros entendemos que debe tener un documento de esta característica, por supuesto que hay reconocidos profesionales que están dando una mano en eso, ¿no? Bueno, capaz que podemos volver a eso, pero ya queda planteado como uno de los temas de la consigna de hoy. El primero que mencionaban era el presupuesto. Ahí, ¿dónde están los focos de la central sindical? Bueno, como ustedes saben, el movimiento sindical ya lo ha planteado. Nosotros entendemos que este presupuesto, comparado con el presupuesto anterior, es diferente, porque el presupuesto anterior fue un presupuesto de ajuste fiscal, que se pagó con puestos de trabajo, con salario, que el direccionamiento de ese presupuesto era apuntalar a los Maya Oro para que creciera la economía y después derramara, cosa que si bien creció, el derrame no se sintió en los sectores más populares de la sociedad. Y este presupuesto, si bien tiene un incremento, y por eso es diferente al anterior, ese incremento nosotros entendemos que es absolutamente insuficiente, ¿no? Porque son 150 millones de dólares que a lo largo del periodo se va aumentando a 250, pero que no ataca las necesidades básicas que no solo el movimiento sindical, sino el propio programa del Frente Amplio establecía, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación, en materia de vivienda. Está muy lejos la discusión que se está llevando ahora en el Parlamento de contemplar las aspiraciones, en este caso no solo de los sindicatos de la educación y del movimiento sindical, sino de lo que planteaba el propio programa del Frente Amplio. Y si bien esos 150 millones que se van a ir aumentando a lo largo del periodo, nosotros compartimos la dirección a donde se va a poner foco, que tiene que ver con los temas sociales en gran medida, casi un 60% son para tema pobreza infantil, indigencia, bueno, aspectos que tienen que ver con los temas sociales, evidentemente no contemplan las expectativas que se habían generado en un cambio de gobierno, un cambio de signo de gobierno que claramente nosotros entendemos que no solo el movimiento sindical, sino gran parte del pueblo entendía que había que acelerar un poco más en materia de modificaciones que permitieran tener más recursos para poder atacar todos estos temas que están pendientes. Ahí hay dos cuestiones. Una, lo que dice el gobierno sobre el déficit proyectado y el déficit con el que efectivamente se van a encontrar, que eso afecta los dineros que se puedan destinar. Y por otro lado, eso es uno de los argumentos, pero por otro lado te pregunto, ¿de dónde crees que tendrían que salir esos recursos? Si tienen identificado desde dónde, por ejemplo, se podrían reasignar. Bueno, a ver, primero nosotros somos conscientes de que la herencia que recibe el gobierno es una herencia compleja, porque varios pagos que se deberían haber hecho en el gobierno anterior se han deferido para este año. Nosotros que trabajamos en el sector público lo vemos en los organismos que trabajamos, ¿no? Déficits millonarios en miles de millones de pesos que, bueno, se han transferido y que, eso es evidentemente una situación compleja a la hora de generar, digamos, la distribución de los recursos que quedan. Y también entendemos de que hay una situación compleja desde el punto de vista internacional en el mundo, con las guerras que se han desarrollado, con no solo las guerras bélicas, digamos, sino también las guerras comerciales, con una situación en la región que genera cierta inestabilidad y que todo eso nosotros sabemos que complejiza los recursos que puede haber para poder avanzar en los reclamos que la sociedad está haciendo. Pero también entendemos de que en algún momento, capaz que no es
claramente no va a ser en este presupuesto por lo que está definiendo el gobierno, pero a lo largo de las rendiciones de cuentas o en algún otro gobierno, en algún momento va a haber que discutir lo que en su momento el movimiento sindical definió en el Congreso, que es una nueva reforma tributaria, porque acá hay exenciones tributarias que se le hacen a determinados activos del capital que realmente son llamativas, ¿no? Porque ahí el gobierno o el Estado renuncia a recaudar una cantidad de dinero que realmente sería necesario para poder contemplar todas estas necesidades que tiene la sociedad, y sin embargo se renuncia a eso y genera también un desequilibrio entre los beneficios que se le da al gran capital y lo que se le da al resto de las pequeñas y medianas empresas en el país. Entonces, creo que ahí hay una desigualdad que en algún momento se va a tocar, capaz que no es en este gobierno, ojalá que sí, pero si no será en otro, pero en algún momento va a haber que ubicar, porque hay una situación de injusticia a nivel tributario, donde los que menos tienen pagan más y los que más tienen beneficios que son importantes y que, de alguna manera generan esta desigualdad terrible que estamos viviendo en la sociedad de nuestro país. Hay parte del argumento en general, en realidad, de todos los gobiernos que han venido hasta acá, es muchas de esas exoneraciones se le dan a empresas que, en caso de que esas exoneraciones no existan, no estarían. O sea, hay una mirada sobre que es posible revisar si todas las exoneraciones que hoy están arriba de la mesa tienen sentido, y si no hay algunas que podrían revisarse, pero digamos, no es que toda la torta de exoneraciones fiscales se podría grabar, claro, y eso ya sería dinero fácil de tener para distribuir en otras cosas. Nosotros somos conscientes de eso, pero aparte hay acuerdos que tienen arbitrajes internacionales, claro, y que son difíciles de mover, digamos, pero en algún momento va a haber que hacerlo. De hecho, es muy pequeño el paso que se dio, pero se dio un paso en este presupuesto con algunas definiciones que tomó el gobierno y que están en debate en el presupuesto nacional. Pero para nosotros son insuficientes. Y bueno, y en algún momento va a haber que sopesar esto de si seguimos de alguna manera beneficiando al gran capital o intentamos buscar alternativas para los problemas que tiene, sobre todo los sectores más desprotegidos que tiene nuestra sociedad, ¿no? Los conflictos sindicales en el puerto de Montevideo han estado en la tapa de todos los diarios, básicamente. Fueron reiteradas las paralizaciones. ¿Qué postura tiene el PIT-CNT? ¿Cómo analiza, José? Bueno, por suerte se llegó a una solución de uno de los conflictos. Hay varios todavía. Están algunos latentes, tanto en el sector público como en el sector privado. Que era el que más ruido estaba haciendo, bueno, se llegó a un acuerdo en el día de ayer. Ahí también nos preocupa un poco, no solo por lo que pasó en el puerto, sino por lo que está pasando en algunos otros sectores, la actitud de algunas cámaras empresariales o algunos empresarios que realmente están teniendo, digamos, una actitud que no es la más adecuada para avanzar en los procesos de negociación. Y bueno, eso se nota cada vez que estamos a punto de llegar a la firma de un acuerdo donde los trabajadores han cedido y donde parecen que las empresas también van a ceder, como cualquier negociación, tiene que haber recíprocas concesiones, y sin embargo cuando se da ese paso se está a punto de firmar y nuevamente se corre el arco antes de hacer el gol, y empiezan nuevamente todos los problemas. Esto ha pasado en el conflicto del puerto, ha pasado en la pesca, ha pasado en los lácteos, ha pasado en la carne. Bueno, hay una serie de situaciones que son muy complejas y que nos parece que hay una actitud del sector empresarial que no es la más adecuada para abarcar estos procesos de negociación que se vienen discutiendo en el marco de los consejos de salario y de los conflictos que han aparecido ahora, ¿no? ¿Y cómo estás evaluando la actuación del ministro Juan Castillo en la mediación de estos conflictos? Bueno, nosotros entendemos de que desde el Ministerio de Trabajo se han intentado muchas veces hacer propuestas
que los trabajadores acceden, pero que las cámaras empresariales no, o que los empresarios puntuales en cada una de esas negociaciones no. O sea, creo que la actitud del Ministerio de Trabajo ha sido correcta en el sentido de tratar de buscar acercamientos para cada uno de estos conflictos. Muchas de las propuestas que se ponen arriba de la mesa surgen del propio Ministerio de Trabajo y bueno, nos llama la atención eso, que no todas llegan a buen puerto producto de la mayoría de las veces, más allá de que nosotros nos hacemos cargo de lo que tengamos que hacernos de la parte trabajadora, la mayoría de las veces son por actitudes muy duras de los empresarios, ¿no? Pero el PIT-CNT ahora se destrabó, digamos, parcialmente uno de los conflictos. Hay otros que siguen activos. Pero a nivel interno, ¿el PIT-CNT evalúa el daño que puede generar la paralización, el bloqueo de actividades en la percepción de marca país, de estabilidad que pueden tener algunos inversores que quieren venir al Uruguay? ¿Existe ese ejercicio de ver cuál es la escala de daño que se puede alcanzar? Siempre está en la discusión del movimiento sindical cuáles pueden ser las repercusiones de cada una de las medidas que se toman. Pero las medidas las toman los sindicatos. Y el PIT-CNT en realidad lo que hace es intentar ayudar a destrabar esos conflictos. Cuando se toma alguna medida, la toma el sindicato de base, el sindicato que tiene, digamos, representa al sector de ese trabajo. Desde el movimiento sindical lo que intentamos hacer, desde la estructura dirigencial del movimiento sindical, lo que estamos tratando de hacer en cada uno de estos conflictos es tender puentes, abrir puertas, generar conversaciones, a veces formales, a veces informales, que permitan de alguna manera buscar alternativas que acerquen las partes y se llegue a algún tipo de acuerdo. Pero en relación a este conflicto, ¿sacaron alguna conclusión? Porque Montevideo compite con todos los puertos de la región. Un bloqueo de actividades tiene un impacto inmediato en reevaluar, en recalcular, en reformular. ¿Qué conclusión sacaron de lo que viene siendo esto? No, todavía no se ha sacado una conclusión porque todavía hay conflictos que están latentes en el propio puerto. Lo que sí entendemos de que cuando un sindicato toma medidas, esas medidas tienen repercusiones que a veces son hasta complejas para digamos, como vos decías, la marca país. Pero normalmente cuando un sindicato toma una medida que llega a este nivel de tensión, es porque se han agotado todas las instancias de diálogo que podrían haber habido. Entonces, en ese marco muchas veces se ve la medida que toman los trabajadores, pero no se pone en la balanza la actitud que han tenido algunos empresarios en ese sentido, ¿no? Porque cuando se toma una medida, acá pasó también que en cierto momento eran dos conflictos que estaban, uno era el del puerto y el otro el transporte de carga. Entonces eso generó una situación de conmoción importante porque si bien la medida del puerto estaba focalizada en una parte del puerto... La parte del puerto que era la parte más importante del puerto. Que sí, porque es la que tiene la concesión esa empresa, pero al haber otra movilización del transporte de carga que cerró, digamos, porque el resto del puerto estaba trabajando, pero cerró la puerta de acceso al puerto, bueno, generó una situación por unas horas de bastante conmoción que por suerte se pudo destrabar después. Una de interna sindical, ¿está habiendo un realineamiento en la forma en que coordinan los distintos bloques o las distintas corrientes dentro del PIT-CNT, no? Bueno, sí. Ustedes saben que en el último congreso hubo un programa que fue apoyado por la gran mayoría de los congresales. 9 de cada 10 congresales votaron ese programa, pero que en ese programa confluían varias corrientes de opinión. Dentro de esas corrientes de opinión, que evidentemente las diferencias, si hay un programa en común, es porque hay matices en cómo implementar ese programa. Varias de esas corrientes, bueno, seguimos actuando coordinadamente y en el caso de En Lucha, que es donde nosotros estamos, y Articulación, hemos hecho un acuerdo que en principio fue electoral en el propio Congreso, pero que ahora se consolida en un acuerdo de accionar en conjunto dentro del movimiento sindical
para darle más consistencia a los planteos que estamos haciendo, de manera tal de poder avanzar y fortalecer al movimiento sindical en ese sentido. Ahí hay un cambio, y corregime porque no es un tema que yo domine mucho. Hasta hace algunos años, en realidad, las alianzas venían, por un lado, de las tres corrientes, hay más, pero de las tres, no quiero ignorar ninguna, pero hay las tres más relevantes. Está el Partido Comunista, está Articulación, que tiene, no sé, como principal referente Marcelo Abdala, Articulación tenía como principal referente a Fernando Pereira, hoy podríamos mencionar a Milton Castellanos, en Lucha, que te tiene como uno de los principales referentes a vos. Hasta hace unos años, el Partido Comunista y Articulación iban juntos. La novedad ahora es que, en realidad, la alianza es entre Articulación y en Lucha, o sea que ahora quedó por un lado el Partido Comunista y por el otro lado ustedes. Antes que era distinto, pues estaban ustedes. Sí, hay más o menos así. Esto es digamos, ha habido diferentes instancias a lo largo de los años en el movimiento sindical. Ahora hay sí una alianza estratégica en la interna del movimiento sindical entre Articulación y en Lucha, pero no es en contra de nadie, sino para accionar en conjunto en muchas de las cosas que tiene que ver con ese programa que, vuelvo a reiterar, fue votado por 9 de cada 10 congresales y donde tanto el Partido Comunista o la corriente mayoritaria, que en definitiva es la lista unitaria, Articulación en Lucha y la corriente liderada por Somaruga y Castelgrande, todos confluimos en ese programa. El tema es que tenemos como matices y diferencias en cómo ir implementándolo y por ahí es que hay discusiones, pero siempre apostando a la unidad del movimiento sindical. ¿Estaba teniendo demasiado peso el Partido Comunista en la interna del secretariado puntualmente y por eso también es esta unión? No, porque en realidad no es contra yo no dije que fuera la fortaleza contra, del Partido Comunista, que uno lo reconoce como una corriente sindical dentro del movimiento sindical que le ha aportado mucho. Sí, tienen los sindicatos algunos de los sindicatos más fuertes, ¿no? El ZUNCA, la UNRWA. Sí, la Federación Uruguaya de la Salud también pertenecía allí. Pero también desde este otro lugar también hay sindicatos potentes como COFE, AEBU, FUESIS, la Federación Uruguaya de Magisterio. O sea, está bastante equilibrado. La diferencia en el Congreso fue de 55 votos, o sea que no fue una cosa abrumadora tampoco. No tiene que ver con eso, digamos, la posibilidad de establecer una alianza para el trabajo conjunto dentro de la central, sino que tiene que ver más con fortalecer y darle una orgánica un poco más estructurada a todo lo que tiene que ver con estas dos corrientes que de alguna manera definimos transitar en conjunto este periodo. Ahora que mencionaste la FUS, el otro día diste algunas declaraciones en las que te notaba afectado por lo que había pasado con Jorge Bermúdez. Te hago dos preguntas. Una, si hablaste con él, y la segunda es cómo evalúas la decisión que toma el sindicato, la Federación Uruguaya de la Salud, de expulsarlo. Bueno, sí, afectado, por supuesto, porque el Fogata es un compañero que desde hace muchos años está en el movimiento sindical y nos conocemos hace muchos años. Yo todavía no me he comunicado con él porque creo que son momentos difíciles y que hay que dejar pasar un poco el tiempo para establecer algún contacto. De todas maneras, nosotros no evaluamos las decisiones de los sindicatos. Los sindicatos son independientes y libres a la hora de tomar sus decisiones y nosotros las respetamos, como debe ser con la Federación Uruguaya de la Salud y con cualquier otro sindicato. Los sindicatos son independientes, tienen sus organismos y lo que deciden esos organismos hay que respetarlo, como se está haciendo dentro del movimiento sindical. En este caso, Bermúdez ya no está en las responsabilidades que tenía dentro del PCNT, porque así lo definió su sindicato, y en ese marco es que nos estamos moviendo, y por supuesto que con cierta congoja, porque esto cuando sucede sabemos que no afecta solo al involucrado o a su sindicato, sino que afecta a todo el movimiento sindical. Todo el movimiento sindical que tiene una percepción ciudadana bastante sí, baja. Y que esto alimenta más esa percepción, exacto, ¿no? O sea que estos temas que han tomado Estado público y que evidentemente
de alguna manera erosionan un poco más esa visión negativa que yo creo que lo he dicho en alguna oportunidad acá, en realidad contrasta con la realidad, ¿no? Porque si uno ve, el movimiento sindical sigue siendo y va a ser por mucho tiempo la organización social más fuerte que tiene este país. Todos los estamentos de la actividad pública se relacionan con el movimiento sindical, desde los candidatos a la presidencia de la República, desde el gobierno, de los partidos políticos, se relacionan y se refieren al movimiento sindical cada vez que quieren establecer algún contacto con los trabajadores. Sin embargo, esa percepción ciudadana que hay y que se nota en algunas encuestas, yo creo que tiene que ver más con una visión de lo que es el PIT-CNT y no tanto con la pertenencia que tiene cada trabajador a su sindicato. Porque si vos preguntás a los bancarios, te van a hablar muy bien de AEBU. Si vos le preguntás a los metalúrgicos, te van a hablar muy bien de la UNRWA. Si le preguntás a cualquiera de los afiliados a un sindicato, el sentido de pertenencia del afiliado es con su sindicato de base. El problema es que el PIT-CNT es la central de organizaciones, o sea, lo que se afilia al PIT-CNT son las organizaciones sindicales. Entonces, en ese marco de situación, normalmente los trabajadores en su conjunto, que tienen niveles de afiliación muy importantes en cada uno de los sindicatos, ven como muy lejano al PIT-CNT y eso es parte de la lógica que yo le encuentro a esta percepción, porque si no, sería muy difícil que los niveles de afiliación que tiene nuestro país estuvieran en ese sentido. Es interesante ese análisis, pero ¿cuál, más allá de ese diagnóstico, qué es lo que entiende que explica que se dé eso? ¿No? Que se sienta esa distancia con el PIT-CNT, que en definitiva toma decisiones en base a lo que toman los representantes de esas organizaciones por las cuales sí tendrían simpatía a los trabajadores. Bueno, ahí habría que analizar más a fondo, ¿no? Yo lo que digo, esto aparte no tiene, es una hipótesis. No tiene un rigor científico, ni mucho menos, sino que es una hipótesis porque, en definitiva, eso es lo que pasa. Los sindicatos normalmente tienen un nivel de adhesión muy importante, en su gran mayoría, no todos, por supuesto, pero en su gran mayoría, sobre todo los sindicatos más representativos, y en ese marco hay una situación que de alguna manera contrasta con esa percepción que hay y que, bueno, todas estas situaciones que han tomado Estado Público en estos últimos tiempos, de alguna manera erosionan también a la visión que tiene la sociedad del movimiento sindical. Entiendo que vos decís que el PIT-CNT no se mete en la interna de los sindicatos, pero en este caso, en el de Jorge Bermúdez, las acusaciones son básicamente que se quedó con plata de los trabajadores, ¿no? Para decirlo en forma fácil. ¿Ustedes tenían conocimiento de que se estaba dando esa situación? O sea, ¿la FUS les había advertido a la cúpula del PIT-CNT? Nosotros tuvimos algunas informaciones a medida de que se fue dando el proceso que llegó a esta determinación, que lo que nos fue informando por escrito los compañeros de la Federación Uruguaya de la Salud. Y en ese marco intentamos ver si se podía buscar algunos tipos de acuerdos, sobre todo Marcelo Abdala tuvo instancias concretas con los principales dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud para ver si podía haber alguna situación que permitiera buscar algún tipo de acercamiento. Eso... ¿Acuerdo es que devolviera la plata? Bueno, no sé, en realidad ver de qué manera se podía llegar a buscar algún tipo de solución a todo esto. Capaz que era esa, capaz que era otra medida, esto lo encabezó básicamente el presidente del PIT-CNT, pero bueno, no se llegó a un acuerdo, digamos. Había también, supongo que una presión importante dentro del propio sindicato para que esto sucediera de la manera que sucedió. Y bueno, y en definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la decisión del sindicato. ¿Y en esas instancias qué postura tenía o qué decía Bermúdez? Bueno, vuelvo a reiterar que esto lo encabezó el presidente. Sí, está claro. Por su acercamiento, digamos, Sí. desde todo punto de vista. Y bueno, él se defendía como cualquier persona que está en una situación de esta característica,
Negaba todo, plantearía reconoció parcialmente Bueno, alguna la cosa. verdad que no sé porque yo no estuve participando directamente en esa instancia, si bien Marcelo, por supuesto, que nos informaba de que estaba intentando buscar algún tipo de acercamiento para que esto no terminara de la manera que terminó, pero en definitiva después hay que respetar la decisión del sindicato. Bien, José Lorenzo López, muchísimas gracias por esto. Muy amable. ¿Eh? Muchas Muchas por gracias. venir. Bien, hacemos un corte y al regreso vamos a estar conversando con Germán Benítez, director de